ya saben. Bien, hoy les hablo de un tema que en lo personal a mí me apasiona, me fascina, no les puedo explicar lo que amo. Bueno, los que han estado conmigo en más de algún taller se han dado cuenta de que soy amante de las narices, de verdad. Creo que todo comenzó cuando recibí la primera vez diplomado en Colombia de medicina estética. Le tuve pánico, pavor, les soy honesta, no le quise entrar, como decimos. Me tardé casi 2 años en empezar a hacer rinomodelaciones, desde que la aprendí hasta 2 años después comencé a hacerlas. Y es precisamente de saber todo el riesgo que implica hacer una rino. Entonces sí le tenía muchísimo pavor hasta que una de mis mejores amigas del Salvador, que bueno, ahorita la voy a ver cuando lleguemos, eh, me dijo, mira, no me voy a operar nunca y si no sos vos, nunca me voy a dejar hacer nada y mi nariz es horrible, así que arreglámela. O sea, se sentó en la camilla y empecé que la tenía que hacer, pues no, no les puedo explicar, me temblaba la mano, literal. Y quizás ha sido la rino en la que más me he tardado por el pánico, porque de verdad no me sentía segura. Empecé a leer muchísimo, bueno, para, no se la crean, quedó fantástica, fue un cambio de 180 grados, o sea, el perfil mejoró increíblemente y de ahí, desde ese mismo momento, me di cuenta del impacto que tienen las narices cuando se hace una armonización facial. Es imprescindible. Después de los 35 años es imprescindible ya comenzar a tocar las narices para poder hacer un rejuvenecimiento y armonización. Entonces fue que me animé. Ahora, ¿qué es lo que les puedo decir respecto a esto? No existe, lastimosamente, buscando en toda la literatura que se puedan imaginar, no existe ni un solo punto estratégico sin riesgo en la nariz. Ahora, esto no es de asustarse, como me pasó a mí, sino que en los que han estado en los últimos talleres les he dicho que necesitamos acostumbrarnos a manejar los planos correctos. Y la única forma en que tú vas a manejar el plano correcto es utilizando cánulas, 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 una y otra vez. Pero más que utilizar y adiestrar tu mano al meter la aguja, está en utilizar la mano contraria, es decir, tu mano guía, que son tus ojos, son tu guía, es tu todo. Esta mano, la mano izquierda es tu todo. Bueno, si son derechos, si son zurdos, al contrario. ¿Por qué? Porque con esta mano tú vas a sentir exactamente tu plano. Entonces, eso. Lo otro es, hay técnicas específicas que ya fueron descritas. Las que les traigo ahora son, les tomé foto al libro para que vean que no les, cuando les hablo de la cánula en nariz, no es cosa mía, no es que yo me lo inventé, sino que es algo que ya se describió, que es más seguro. Entonces se los traigo, pude haber bajado la presentación, o sea, bajado las imágenes del libro tal cual digital, pero quería que ustedes la tuvieran para que vean que es de realmente ya del libro. Entonces, todo lo que van a ver ahora ya está descrito como tal para darnos un poco más de seguridad a la hora de realizar los abordajes. En talleres en diferentes ciudades que hemos estado con algunos de ustedes, nos han visitado médicos que han tomado los talleres, los cursos con nosotros, entre ellos otorrinos, y hemos llegado a esa misma conclusión que uno de los abordajes más satisfactorio y más seguro es el abordaje con cánula calibre grueso a la hora de hacer abordajes en nariz. Así que ya lo vamos a ver. Vamos a revisar bastante anato, porque la clase realmente es anatomía. Si no te animas todavía a hacer nariz, pues con muchísimo gusto necesito que asistas a un taller y con mucho gusto lo orientamos, ¿vea? Porque sí es importante eso. Bien, siguiente diapositiva. Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en el proceso de envejecimiento, yo sé que ya los tengo hasta aquí con el proceso del envejecimiento, pero a eso nos dedicamos, entonces a mí esta parte me apasiona mucho y realmente cuando ya lo entendemos de esta forma, nos damos cuenta que los abordajes siempre van a ser estratégicos si los tomamos de esa manera. Cuando nosotros tenemos ya nuestro proceso de envejecimiento iniciado, vamos a tener una retracción siempre de
del punto de máxima proyección de tu cigomático. Se va a correr hacia atrás. Pero entonces también está descrito que el maxilar va a perder densidad. Entonces, si el piso de tu nariz pierde densidad y el cigomático se corre hacia atrás, porque el cráneo va a ser un giro que va a ir caudal y en dirección a la base de tu cráneo en el proceso de envejecimiento, entonces tu pirámide nasal, donde se encuentran suspendidas todas las estructuras blandas y cartilaginosas, piel y músculo de tu nariz, va a tener un descenso con el proceso del envejecimiento. Por eso es que es tan importante que en pacientes que depende del proceso de cómo vayamos, si muy avanzados o muy tardíos, pero más o menos a los 40 años ya se hace necesario hacer el refuerzo de la columena en pacientes en los que estamos buscando una armonización. Siguiente diapositiva. Otra cosa esto que están viendo es del libro. Si ustedes se fijan, en el proceso del envejecimiento se hace hacia atrás la parte del cigomático, por lo que también protruye la grasa retrovulvar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tu nariz, tu punta de la nariz va a caer. No sé si se han fijado en los señores que ya son muy ancianitos, que la punta de la nariz desciende bastante, es decir, se ven como brujitos, ¿sí? Pero es por eso, porque el cartílago nunca deja de crecer y porque pierde el soporte de la columena por este aumento de los espacios debido al descenso del piso del maxilar y la retracción que tiene el hueso cigomático. Siguiente diapositiva. Hoy les traje varios del libro, varias imágenes del libro y varias otras interesantes. Siguiente diapo. Bien, si empezamos a clasificar la nariz, bueno, tenemos que la nariz va a estar conformada por el hueso frontal, va a tener el hueso nasal, va a tener un área de cartílago. Los cartílagos, que ya lo vamos a ir viendo más adelantito, bueno, mejor lo vemos más adelantito porque la gráfica de más adelante es fantástica. Si de la parte externa se va a clasificar, tenemos nosotros un inicio de la nariz que se llama nasion, tenemos el radix, que es la punta de la nariz, tenemos la columena, que es lo que sostiene la punta, tenemos la base de la nariz, que es la unión de donde tenemos la columena con la unión hacia el labio. Esta unión nos va a formar el ángulo subnasal, que es muy, muy, muy importante conocer las proporciones de los ángulos faciales, que eso lo vamos a dar en otra clase, pero mencionándolo ahorita, el ángulo subnasal en hombre tiene que medir de 90 a 100 grados. Cuando hablamos de grados, esto que voy a hacer ahorita lo aprendí de un colega, porque yo antes les ponía el transportador, pero es mejor con los ángulos. Ángulo de 90 grados es este, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, en hombre tendría que medir más de 90 a 100 y en mujer tendría que andar de 110 a 120 el ángulo subnasal. Esto es como las partes más importantes. Luego tenemos el tip, que es la punta de la nariz, ¿sí? Hasta donde llega la columena, la proyección de la columena, ahí justamente está la punta de la nariz. Y tenemos, no sé si me están viendo a mí o están viendo la pantalla, pero me los iba a señalar por si acaso. Y tenemos el punto de máxima proyección de la luz, que es donde, por ejemplo, usted va al maquillista y le hacen un dibujo bien bonito con el iluminador para que se le vea proyectada la puntita de la nariz, que más o menos es de la unión donde nosotros tenemos la mejilla con el ala de la nariz, se traza una línea imaginaria y justamente aquí arriba tendría que estar el supratip. Y el infratip es el que nosotros tenemos el punto más bajo después de que tenemos la punta, el punto más abajo de deflexión de la punta de la nariz. Esas son como las partes externas de la nariz cuando nosotros las escuchamos para que las conozcamos. Siguiente diapositiva. Bien, algo muy importante es que la nariz, bueno, aquí viene una cuestión y es lo que dice el libro y los estudios y los artículos nuevos, ¿verdad? Y actuales. Entonces, el libro te dice que está conformado por 5 capas, así como está conformado toda la cara, que tenemos piel, tejido celular subcutáneo superficial, luego tenemos músculo, luego tenemos grasa profunda y luego tenemos hueso o cartílago dependiendo del área en donde estemos. Entonces, pero existen otros autores, por ejemplo, el famoso doctor Cotofana, que él te dice de que, por ejemplo, en toda la parte de
la punta, por ejemplo, no se pueden como hacer esta distinción de las 5 capas y que el único porcentaje donde tenemos es un 67% de distinción de estas 5 capas que va a ser justamente el lado medial del dorso de la nariz. Es decir, solo en el 67% de que va de nación a la punta de la nariz. Del 100% de nación a punta de la nariz, solo el 67% se puede hacer como la separación por capas. Entonces, pero bien, pero algo que sí tenemos todos es la parte muscular. En cuanto a los músculos, la nariz, recordemos que tenemos al procerus, que debido a la tonicidad que tiene este músculo en cierto tipo de personas es que se nos forman las arrugas transversas del dorso de la nariz, que se inactiva cuando hacemos la famosa inactivación del área de la glabela. En esa imagen yo se las marqué en puntito rojo y usualmente se colocan son inyecciones perpendiculares, es decir, a 90 grados, porque van directamente al músculo y se colocan aproximadamente desde 5 unidades. Menos, poner 2, poner 3, ayuda, pero no va a ser una inactivación completa. Ahora, tenemos el transverso de la nariz, que está marcado en celeste, que este es cuando tú ves a un paciente que le haces hacer mueca de huele feo y que se le hacen sus bunny wrinkles. También tenemos el músculo del ala de la nariz, que este lo ocupamos, o también se llama dilatador vestibular, dependiendo de la literatura que leamos, y este es, por ejemplo, cuando la persona hace inspiración profunda y el ala de la nariz se pone muy grandota, entonces ahí también ponemos toxina botulínica justamente por encima de la nariz a un nivel superficial, ahí si entramos en un ángulo de 45 y se pueden poner desde 3 a 5 unidades dependiendo de qué tanto el paciente hace esa dilatación. Ahora, algo importante con esto es, cuando le decimos al paciente que haga inspiración profunda, si vemos que el ala de la nariz se dilata demasiado, yo siempre les digo, en este caso es mejor que te falte, es decir, poner 3, poner 2 unidades, a pasarte, porque puede ser también que si se inactiva completamente, cuando él vuelva a hacer inspiración profunda, era la de la nariz, se colapse demasiado y llegue hasta la columna, entonces va a sentir que se le juntan las dos alas de las narices, las dos alas de las narinas para hacer inspiración profunda, entonces se va a sentir incómodo. Y no es parte de la nariz, pero sí es muy importante el elevador del ala de la nariz que va con el elevador del labio superior. Entonces, ahí se los marqué, ese está en color, ya no veo yo, está en color verde, no, yo, de verdad que este mes ha sido tan, ¿cómo se dice eso? Activo, que de verdad pero sí está en color verde. Ese es, tú lo inactivas o idealmente lo utilizamos cuando queremos hacer inactivación de sonrisa gingival. Entonces, acordémonos que para hacer, yo sé, no es de nariz, pero siempre lo voy a mencionar porque ahí va el músculo, el elevador del ala de la nariz. Entonces, lo inactivamos cuando el paciente en sonrisa máxima, que no se dé cuenta que lo estamos viendo, que no le ha dicho te voy a tomar foto porque si no lo modulan, te despeja la encía arriba de 4 milímetros, entonces tú lo pones. Este va superficial. Recordemos que el músculo, de los músculos que van en contorno de los labios, en contorno de la boca, este es uno de los músculos que recorren superficial. Los músculos que recorren contorno de boca pueden ir superficiales, medios y profundos, y todavía los medios pueden ir medio superficial y medio profundo. Este es de los superficiales, entonces no se mete la aguja perpendicular, así como en ángulo de 90, porque entonces tú vas a estarle dando a otro grupo muscular o te vas a estar yendo casi adentro de mucosa o casi pegándole a, ¿cómo se llama?, al maxilar. Y realmente no tiene razón de ser porque el músculo corre superficialmente. Entonces lo tenemos que con bisel hacia arriba, colocándolo en ángulo de 45, casi la aguja perpendicular, dependiendo de cómo te metas, para que tú puedas hacer la inactivación de la sonrisa gingival. Siguiente diapositiva. Ya les dije, me apasiona. Es que a mí esto me encanta. Cuando me dijeron anatomía, me fascinó. A mí me gustan más estas clases, para serle honesto.
Bien, aquí tenemos, por ejemplo, dos planos que son imprescindibles para que nosotros hagamos el reconocimiento de la historia clínica del paciente cuando vamos a hacer una rinomodelación, que son el plano de Frankfurt, que va del borde superior del trago, pasando justamente por el reborde orbitario inferior, y el plano de Ricketts, que es justamente donde tú tienes el punto de máxima proyección de la nariz hasta el pogonio, o tip, o sea, el tip hasta pogonio, que este nos va a servir para saber primero, para saber la relación que tenemos de la nariz con el mentón, y lo otro para saber si vas a hacer aumento de labios o no, y si vas a hacer una armonización. Usualmente, si tú haces elevación del ángulo subnasal y estás dándole proyección al supratip, que es lo que buscamos en una rinomodelación, usualmente afectas el plano de Ricketts. Entonces, por eso les traigo esta imagen, porque si vas a hacer nariz, tienes que hacer la valoración sí o sí del mentón. Si tú vas donde un cirujano plástico y te quieres hacer una rino, un cirujano plástico bueno, ¿verdad? Tipo el doctor Gustavo. No, eso no fue comercial. Bien, si tú vas donde alguien bueno y siempre te hacen eso, siempre te dicen, ok, sí, vamos a elevar y todo, pero si elevamos, probablemente te va a tocar ponerte mentón. Claro, porque está afectando de una sola vez la relación y la proporción, el plano de Ricketts, y además estamos afectando, por ejemplo, si vamos a hacer si hacemos al revés, si hacemos mentón primero, estamos afectando el ángulo cervicofacial. Entonces, sí o sí, si se toca nariz, hay que evaluar mentón. Siguiente diapositiva. Bien, algo importante también es el ángulo que va justamente del punto de máxima proyección de la glabela, ahorita me lo estoy haciendo yo, hacia el ángulo que va por todo el dorso de la nariz, tal cual, ¿sí? Es el ángulo frontonasal. Ese ángulo es imprescindible que sepamos que máximo, ese ángulo tiene que estar de 115 a 130. Lo voy a volver a hacer. Justamente donde tenemos el punto de máxima proyección de la glabela hacia todo el dorso de la nariz. Máximo de 115 a 130. ¿Por qué les menciono esto? Supónganse que yo tuviera una gran jiba aquí, digamos acá, estuviera mi jiba. Entonces tú tomas de referencia la jiba, no el dorso, no la punta, te vas hacia la jiba. Y por quererla corregir, yo empiezo a poner justamente en nación el volumen para corregir, entonces yo voy a hacer que el ángulo se abra. Y he visto casos de pacientes con ángulos en 180, no míos, de otros. Comercial, no, mentira. No, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aplanar eso no te da simetría, no te da belleza, y en lateral se ven completamente extraños. Si el paciente tiene una jiba muy pronunciada y te toca poner tanto relleno que el ángulo lo vas a abrir demasiado, pasando los 130, no es ácido hialurónico el que hay que poner, y hay que limar esa zona, que eso se hace quirúrgicamente. Entonces le tocaría, en otras palabras, cirugía, porque vas a abrir demasiado el ángulo y va a quedar aplanado completamente. Entonces, imagínate una persona que llegara así. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Bien. Ahora, algo importantísimo es que la arteria facial nos va a dar parte de la irrigación. Por lo general, es como la parte caudal de tu nariz, pero la arteria facial tiene muchas variantes. Es decir, la arteria facial sube, ¿verdad? Directamente, justamente del reborde de la línea media mandibular, llega, esta te da siempre la arteria labial inferior, te da la arteria labial superior, de la arteria labial superior, que ahí no está esquematizada, te va a dar la arteria de la columena, y va a subir, y entonces te va a dar la arteria lateral. La arteria lateral va a correr hacia arriba y se va a entrecruzar con la arteria angular que viene de, bueno, ya les voy a explicar. El punto de esto es que a veces la arteria facial se va a quedar como arteria lateral, y a veces sí va a llegar hasta unirse con la arteria angular. Entonces, hay varias variantes. Les traje todas porque hay libros que te describen solo 3. Hay libros que te describen, como en este caso, las 9 variantes que puede tener el ascenso de la arteria facial. Estaba leyendo que de los casos de complicaciones más severos para fillers son tocar la arteria troclear, la arteria supraorbitaria y la arteria facial.
Es complicado porque, por ejemplo, te menciona que lo más descrito es, en orden, sería la arteria troclear cuando se hacen rellenos del área de la glabela profundos. Si tú trabajas a un nivel intradérmico y lo haces con delicadeza y lo haces justo en el plano que es, no vas a tener complicaciones, y con ácidos hialurónicos no reticulados tienen que ser de bajo peso molecular. Ya le voy a explicar por qué. Está la arteria troclear, en segunda la supraorbitaria y en tercero la arteria facial, pero en la zona que más se describen complicaciones es justamente en la nasolabial, que te pueden dar complicaciones incluso en la nariz. ¿Por qué? Porque como esa arteria, toda la que recorre justo por el surco nasogeniano, va a ascender y en la mayoría de casos va a hacerse la lateral de la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te dan necrosis en la nariz, pero no necesariamente porque te fuiste directamente a la nariz, sino que también puede darte cuando quisiste rellenar el surco nasogeniano. Así que para que lo sepamos, siguiente diapositiva. Ahora, esto es lo súper importante ¿cómo se llama? Que vamos a ver ahora. Lo importante de esto es, viene la arteria facial. La arteria facial viene de la carótida externa. Entonces, asciende justamente por la línea media mandibular. Cuando llega a nivel de la comisura, por lo general 2 centímetros atrás, te va a dar 1.5 centímetros atrás de la comisura de los labios, te va a dar la arteria labial inferior y la arteria labial superior. La arteria labial superior va a correr por encima, justamente en la línea media del filtrum, y va a ascender por la columena. Lo importante con esto es, esta corre superficial, es decir, que se va a encontrar a nivel de tejido graso superficial. Por eso es que cuando nosotros hacemos el reforzamiento de la columena para hacer elevación del ángulo subnasal o supratip, ya se los he comentado, tiene que ser toco, así, por ejemplo, yo me estoy tocando ahorita, toco a donde tenemos la espina nasal y yo me meto desde la punta de la nariz tratándome de deslizarme en medio de los cartílagos crurales mediales que vienen de los cartílagos laterales. Ya les voy a explicar de eso. Entonces, ahí se encuentra un espacio virtual que tú lo tienes que abordar de tal forma de sostener o darle soporte a la columena sin hacer tanta infiltración o tanto depósito de tanto material, porque no solo te puede dar una complicación por hacer una intravasación, sino que también por presión. Entonces, una de las formas, según lo describe el libro, es haciendo infiltraciones muy pequeñas, cantidades muy pequeñas, de forma muy lenta, con cánula, porque la cánula te va a deslizar perfectamente en ese espacio virtual. En cambio, con la aguja te vas a meter a donde sea y puede ser que dejes depósitos a un nivel superficial, aunque hayas entrado por la punta de la nariz. Y si entras, por ejemplo, con una aguja y entras directamente desde abajo, es muchísimo más fácil darle a las arterias que se encuentran en el tejido graso superficial, es decir, están subcutáneamente, las de la base de la nariz. Estas luego van a correr para dar toda la irrigación de la base de la nariz. Siguiente diapositiva. Bien, y ahí tenemos, fíjense que no me aparece completa la pantalla de, no sé si me pueden ayudar, porque no me aparece completa la pantalla, solo me parece como cortado. La anterior, no, la anterior, no. Vámonos a donde estábamos, a la imagen anterior. Gracias. Les quería, bueno, sí, siguiente. Siguiente. Ahí quedamos. Ahí, esa es, sí, gracias. Bien, vale, lo que quería que vieran con esto es que está la arteria facial, que es la que está marcada con el numerito 1, ¿verdad? Luego tenemos la vena facial, que
les voy a contar. La vena facial va a correr justamente pegada a la arteria, pero en medio, justamente donde nosotros tenemos, no sé si están viendo mi pantalla, ¿cómo les puedo explicar? Una proporción intercantal, por así decirlo, o sea, canto interno del ojo, justamente a este nivel, pasa la vena intercantal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se puede dar que cuando nosotros depositamos el filler a nivel del dorso de la nariz, si lo depositamos superficial, porque la arteria y la vena pasan superficial justo en el dorso, o sea, justo en nación, justo donde se une la parte de la frente con, ¿cómo se llama? El hueso frontal con el nasal, justo ahí. Entonces, si el depósito es con aguja, con una 30, con una 27, con una 31, y se deposita por debajo de la piel, podemos hacer una, ¿cómo se dice esto? Poner tanto material que va a hacer presión a la vena luego se empieza a poner como tortuosa, afecta la circulación capilar, luego afecta la circulación arterial y nos va a dar necrosis. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Cuando yo voy a poner o aplicar ácido hialurónico para disminuir la jiba a este nivel, justo en nación, tiene que ser pegado al hueso. Meto la aguja, raspo el hueso para asegurarme que estoy en hueso y ahí se deposita. Se tiene que hacer aspiración negativa. Entre más viscosidad tenga el ácido hialurónico que voy a infiltrar, más tengo que sostener en aspiración negativa la jeringa. Según este estudio que leí, dice que eso no te asegura, porque siempre me preguntan, ¿aspira o no aspira? Hay unos que creemos en la aspiración, hay otros que no creemos en la aspiración, pero te dice, pues, o sea, aspira, o sea, no te asegura de que no estés, pero aspira, no pierdes nada. O sea, eso es en pocas palabras. Bien, se trabó la conexión, dice, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Mándenme un pulgar arriba si me escuchan. Sí, listo, listo. Que me puso ahí que no. Bien, entonces, justo a ese nivel y a medida que se va haciendo en dorso, que va, o sea, a medida que, bueno, la arteria facial viene aquí, pero a medida que en el dorso de la nariz, de nación para la punta, se va haciendo más profunda la arteria. Pero en nación, para corregir jiba, la punción tiene que ser precisamente sobre el hueso para evitar la compresión tanto de la vena intercantal como de la arteria dorsal. Siguiente diapositiva. Qué bien, la dorsal viene del angular. Eso ya lo vimos. Siguiente diapositiva. Bien, hoy sí, cartílagos. Bueno, esto es importante porque según los estudios actuales, utilizar fillers en nariz a medida de que lo ocupes más profundo, tienes cierto grado más de seguridad, cierto margen más de seguridad a usarlo superficial. Si ocupamos el de la vena no se presenta tan rápido. El de la vena no se presenta, no es como el de la arteria. La arteria se puede presentar en microsegundos y tú ves el efecto de blanching, pero el de la vena no se ve de forma inmediata, sino que está descrito que en pacientes, fíjese bien, los pacientes que tienen más, que son más propensos a hacerte necrosis por presión, es decir, no la intravascular, porque la intravascular puede ser intraarterial e intravenosa, pero por presión pueden ser ambas. Entonces, son los pacientes que tienen pieles gruesas, que no retraen mucho, que no se mueven mucho y que son, por ejemplo, los pacientes que han tenido, esas pacientes que se ven como con piel de naranja, ese tipo de pacientes, porque tú le pones el filler te jala agua, más el volumen inflamatorio y que no tiene esa laxitud de tejidos, te hace presión. Entonces, no se presenta en los primeros segundos como se presenta con la arteria. Entonces, sí es importante siempre darle seguimiento al paciente
para estar pendientes de eso. Se supone que es menos cruento, que es menos que el arterial, pero de igual manera es una complicación que puede resolver mejor que una embolización arterial. ¿Verdad? Eso sí, indudablemente, si se descubre a tiempo. Así que, bien. Solo denme un segundo que dice que la batería se está agotando. Denme un segundo. Segundito, chicos. Bien, ya estoy. Bien, vamos entonces, bueno, tenemos el cartílago nasal, el proceso frontal del maxilar, luego tenemos el cartílago nasal lateral, luego tenemos el cartílago del ala menor, el cartílago del ala mayor. Ahora, fíjense bien, el cartílago del ala mayor va a tener una crura, ahí dice crura, pero es crura medial, porque el cartílago al llegar a la punta, se va a plegar sobre el mismo para formar parte de la columena, ¿verdad? Entonces, como se dobla en sí mismo, entonces esa parte se llama crura medial y la que se encuentra formando la pirámide, o sea, como del triángulo, los laterales del triángulo, eso va a ser la crura lateral, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva. Creo que ahí se ve mejor. Está el cartílago alar mayor y si ustedes se fijan, se dobla en el mismo. Entonces, el mismo te da la crura medial y el mismo te da la crura lateral. Y justamente por detrás se encuentra la espina o cartílago nasal, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, usted se tiene que deslizar justamente por delante de la espina, es decir, se va a deslizar para fortalecer la columena justamente ahí donde está esa flechita que dice cartílago alar mayor, justamente ahí, entre esa zona y la piel, para no tocar las arterias columnares que vienen de la labial superior. Siguiente diapositiva. Ahí está en la vista lateral, siempre el hueso nasal, el cartílago nasal lateral y los cartílagos del ala lateral. Ahora, cuando hacemos, por ejemplo, la colocación del ácido hialurónico para mejorar el dorso de la nariz, tiene que ser supracondrial, es decir, justo por encima de donde tenemos el cartílago. No se recomienda hacerlo en la grasa superficial, ¿de acuerdo? Porque tenemos mayor riesgo, primero, de hacer intravasación, segundo, de hacer compresión de los vasos, ¿verdad? Entonces, como sí se puede hacer necrosis por las dos cosas, por presión y por intravasación, entonces es preferible, según todos los estudios actuales, hacerlo profundo. Profundo es encima del cartílago, ¿sí? Ahorita les traje el estudio de Cotofana para que lo vieran, por si no lo han visto. Yo lo publiqué también cuando él lo sacó. Me encantó, pero ahí se los traigo. Siguiente diapositiva. Ahora, idealmente las narices las trabajamos con un ácido hialurónico no reticulado, G' alta. Ahora, trabajar con una G' alta no significa que vas a tener más riesgo, siempre y cuando sea colocado en el plano adecuado. Porque si tú vas a colocar, por ejemplo, puede ser incluso un no reticulado o un reticulado G' baja o G' media, pero lo estamos haciendo con una aguja y lo estás haciendo intradérmicamente o subdérmicos, que sería, por ejemplo, la grasa superficial de la nariz, tienes más riesgo, aún con una G' baja, de hacer una necrosis de la piel por cómo se encuentra la vascularidad compleja de la nariz. Siguiente diapositiva. Y ahí tenemos, esas serían las técnicas de inyección. Si ustedes se fijan, la técnica de inyección es y se los traje del libro, porque siempre me preguntan, pero doctora, ¿y por qué lo hace así? Pero es por esto, porque realmente ya fue estudiado, ya fue publicado, ya es algo que existe, que te vas a tener muchísimo menos riesgo trabajando con calibres gruesos, haciéndolo a un nivel profundo que haciéndolo superficial, porque la arteria y la vena corren superficial en el dorso nasal. Entonces se entra por la punta de la nariz, se lleva justo por encima del cartílago y se va deslizando el producto haciendo técnica de retroinyección. Una de las cosas que dicen los autores de las diferentes publicaciones es que si tú vas poniendo
¿cómo se dice? Depósito anterogradamente, tienes más riesgo de tener una embolización de la que no te percates. Tras que si vas haciéndolo en retroinyección, tienes muchísimo más, menos riesgo de tener embolizaciones, ¿sí? Siguiente diapositiva. ¿Ve? Entonces se entra, se hace una, yo uso la 22, doctora Rosa, yo uso 22 por 40 y de hecho esa es la que se está, fíjese, en el artículo que les traje ahora dice que incluso utilizando calibre 22 hay cierta variante en algunos pacientes que tienen arteria y vena dilatadas, que incluso la 22 los puede canalizar, inclusive. O sea, eso es como hay algunas variaciones, pero todavía hay muchísimas más variaciones de pacientes con calibres que se canalizan con la 25, la 27 y muchísimo más con la 30 y la 31, y peor si es aguja. Entonces, yo ocupo la 22 por 40. Y justamente así como está en el libro, se hace una punción. Yo lo hago un poquito más arriba, lo hago a nivel del supratip, pero es cuestión de estética, yo lo hago porque sí me gusta marcar mucho el supratip. Entro justamente así como está ahí, tal cual. Me voy directamente deslizando encima del cartílago, a nivel del dorso de la nariz, pongo retroinyección y ya le hago tal cual está descrito así, igualito. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, cánula, vean, se recomienda cánula de 22 por 40 milímetros. Ahora, ojo, dicen los autores también que cuando utilizamos, por ejemplo, calibres más, he leído, bueno, es de varios, doctor, acabo es una recopilación de artículos y de libros, se los paso despuesito, que cuando tú vas haciendo infiltraciones con calibres más pequeños, la fuerza y la presión que tú ejerces te puede dar oclusión vascular. En cambio, cuando tú ocupas calibres gruesos, no ejerces tanta fuerza. Entonces, no presionas tanto y tienes también por eso menos riesgo de oclusión vascular. Fíjense. Siguiente diapositiva. Bien. Otra alternativa serían los hilos en nariz. Me encantan. Por ejemplo, los hilos visos son fantásticos. Se puede hacer el reforzamiento de la columena. Se puede hacer fantásticamente afinar el dorso de la nariz, cambiar el triángulo visto de la nariz desde abajo, pero hay ciertas contraindicaciones. Los hilos nos van a ayudar fantásticamente en pacientes que no tienen narices complejas, es decir, que no son pacientes con narices muy anchas o con mucha bulosidad o con mucha jiba, es decir, que tienen que ser narices que solo necesiten como un detallito, por así decirlo, ¿sí? Otra contraindicación sería pacientes que tienen rinitis alérgicas o rinitis estacionarias. Son pacientes que obviamente tú vas a poner un hilo en nariz, vas a producir una reacción inflamatoria que es la que tú quieres para que se pueda crear la fibrina que va a hacer que sostenga un proceso de cicatrización que sostenga o refuerce la columna, es decir, la base de la nariz y el dorso nasal. Si tú estás generando inflamación, entonces pacientes que tienen rinitis alérgicas van a empeorar, o sea, de 10 pacientes, 9 que tengan rinitis alérgica con hilos van a empeorar. Sí se puede hacer rinomodelación y en lo personal me encanta cuando los pacientes se han realizado rinoplastias anteriores, pero jamás me metería con aguja, siempre lo haría con cánula y ahí sí, poco material, porque no sabemos cómo está la anatomía, ya fue tocada y siempre se le explica al paciente que tiene muchísimo más riesgo y siempre con su consentimiento informado. Sí se puede. Y de hecho, te sientes más seguro cuando el paciente tiene mucha fibrosis, entrar con cánula, porque entonces la cánula te permite pasar donde puedes, o sea, donde realmente necesitas estar, en el espacio virtual que necesitas rellenar, pero cuando es con aguja, puedes meterte en donde sea, incluso puedes meterte en donde ellos han hecho el implante de cartílago, entonces te puedes complicar. Entonces, con aguja jamás en una paciente que ya ha tenido rinoplastia anterior. Siguiente diapositiva, a la orden, Antonio. Bien, este es el artículo que sacó Cotofana, me parece que fue hace 2 semanas. Entonces, él decía que en la punta de la nariz y en el radix no hay capas faciales. Es decir,
Las 5 capas que nosotros distinguimos, piel, tejido celular subcutáneo, todo eso, ¿verdad? No existen, que se encuentra tan solo en el dorso nasal medio. Y del dorso nasal medio, suponiendo que de nación a punta de la nariz, ese es el 100%, solo en el 67% de ese 100%, o sea, la longitud total, solo ahí se pueden distinguir las 5 capas. Entonces, cuando tú te metes con aguja en el radix o en el dorso, no siempre vas a saber si realmente estás en el plano correcto. Entonces, sí valdría la pena hacerlo con cánula, porque la cánula, si no estás en el plano correcto, no te va a deslizar. Las arterias viajan en el dorso de la nariz en el 16,7% en el plano profundo. Eso también fue algo que valió la pena del artículo, porque se supone que tendríamos que tener más seguridad en el plano profundo, porque es donde no viajan las arterias, pero él dice que el 16,7% de los pacientes sí tienen esa variante, que las arterias viajan profundo. Entonces, es lo que dice, métete con cánula. Algunas arterias pueden ser incluso más gruesas que el calibre de la cánula 22, que es lo que les comentaba. Imagínense si hay pacientes que tienen ciertas variantes en el diámetro de sus arterias y que aún así con la 22 tal vez no sería tan seguro entrar al 100%, pero eso es con la 22. Con la 30, la 31, la 27, la 25 estamos todavía más perdidos, por así decirlo. Así que siguiente diapositiva. Así que creo que eso es todo, chicos, de anatomía de nariz. Realmente no me metí mucho en técnica porque era anatomía. Les mando muchos besos, abrazos. Yo estoy de regreso pronto con ustedes, primero Dios. Me ha encantado compartir este año, ha sido fantástico porque les he conocido, he estado con muchos de ustedes en las diferentes ciudades. No me estoy despidiendo porque nos vamos a estar viendo en clase, primero Dios. Se conectan porque de verdad me voy a estar conectando desde El Salvador. Es decir, me voy un par de días y todo a atender a mi gente, a mi familia, pero siempre voy a estar pendiente de ustedes, así que no falten a las clases. Se les van a publicar los temas y también les voy a dar la opción que me manden mensaje, por ejemplo, de temas que quisieran que viéramos, porque sí vamos a tener varias clases en línea y podemos ir analizando como un pool, ¿verdad? Como lo que más sugieran, esos temas se van a ir impartiendo hoy. Así que un gustazo enorme